Ya que encerré la tropiza y que recogí el rodeo, voy a templar la guitarra para explicar mi deseo. Cielito, cielo que sí, mi asunto es un poco largo. Para algunos será alegre y para otros será amargo. El otro día un amigo, hombre de letras por cierto, del rey Fernando a nosotros me leyó un gran manifiesto. Cielito, cielo que sí, este rey es medio sonso y en lugar de don Fernando debería llamarse Alonso. Cielito, cielo que sí, guarde amigo el papelón y por nuestra independencia ponga una iluminación. Muy bueno. Bravo, Toma. Damián Santa, poniéndole voz a los escritos de Bartolomé Hidalgo, hoy a este poema, Un gaucho de la Guardia del Monte. Así ha llegado él. Qué entrada en escena. Recitando, Tal así cual. Atravesó la puerta hoy de los estudios de Radio María. Damián Santa, profesor, licenciado en Historia, una vez más, bienvenido, hoy acompañado por Bartolomé Hidalgo, entonces. Hola, buenos días, un gusto. Se me metió un gaucho. Encima fue gracioso porque llegó al estudio y dijo, voy a abrir yo. Sí. Así, con toda la seguridad del mundo. Yo voy a abrir el programa hoy. Así que bienvenido, Damián, como siempre. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, un gusto. Y bueno, vamos, espero no nos tienen la oreja, profesores de lengua, teatro y cine, pero algo vamos a hablar de un poco de la historia del teatro, del cine y cómo se vincula con la gauchesca. Bueno, De contanos 10. un poquito antes de arrancar, Damián, ¿qué nos leíste ahí y por qué elegiste a Bartolomé Hidalgo? ¿Por qué estos versos? Bueno, tiene que ver con un poco lo de la trivia. Estos versos me parecieron interesantes para ejemplificar lo que tiene que ver con lo que en Argentina llamamos la literatura gauchesca, que no es lo mismo que la literatura sobre gauchos. Y Bartolomé Hidalgo, ¿respondo la trivia? Sí, creo que Dale. ya está. ¿Querés que la repasemos antes de dar la respuesta? Para en una de esas alguien hace un último voto a último Dale. momento. ¿Quién inició la literatura gauchesca en la Argentina? Opción A, Bartolomé Hidalgo. Opción B, José Hernández. Opción C, Ricardo Guiraldes. Y bueno, me parece ¿Querés que... dar los resultados finales que tengas Dale. por allí, José? Acá en WhatsApp es Sí. notoria la diferencia. En primer lugar, con 75 votos, José Hernández. Y con 8 votos, Ah, mira. Bartolomé Hidalgo. O sea, Oh. hay muchísima. O sea, está en segundo lugar Bartolomé Hidalgo y con 3 votos Ricardo Guiraldes. Una amplísima ventaja en favor de José Hernández. Bien. No sé vos, Belén. En YouTube, a ver, a la cabeza nuevamente también José Hernández, segundo lugar Bartolomé Hidalgo con el 11%, nada más, y en tercer lugar Guiraldes con el 8%. Hay que decir, el 80% entonces en YouTube ha votado por la opción B de Por José Hernández. Hernández. Estos versos de Bartolomé Hidalgo ya nos indican dónde está la respuesta, Damián. Claro, es Bartolomé Hidalgo, lo siento, para muchos. Yo voté José Hernández, te lo tengo que confesar. Sí. Yo dije, no, es Hernández, punto, pum. Pero bueno, sorpresa. Me imagino que más de uno está llevándose la sorpresa. Así es. Bueno, Bartolomé Hidalgo fue un poeta, letrista, que desarrolla su arte en el contexto de la guerra de independencia. Y se considera, en base a ciertos estudios, lo que ha quedado de esa literatura gauchesca, el que inicia un poco ese periodo. De cualquier manera, Bartolomé Hidalgo está poniendo en letra algo que viene dándose en la campaña, ¿no? En los cuestiones rurales. Hay un primer antecedente que sería en el siglo XVIII con el libro Lazarillo de Ciegos Caminantes de Cóncolo Córdoba, que es un relato de viaje donde se menciona el gaucho, pero lo que hace Bartolomé Hidalgo es, o lo que van a hacer estos actores letrados de la literatura gauchesca, es tratar de escribir e imprimir sobre lo que pueda haber dicho un gaucho y tratando de acercarse a ese vocabulario. Claro. Bien. Si prestamos atención de lo que leí, en el caso de Bartolomé Hidalgo, dice literatura gauchesca, nace con la idea del gaucho patriota, del gaucho soldado, que tiene que se suma a las filas del ejército y que busque esa literatura iniciática, ¿no? Poder empezar a
acercar a los sectores populares y a las masas al bando patriótico, a la causa revolucionaria. Bien. Entonces, se fijan, acá hay una denostación al rey Fernando VII. Sí. Claro. Claramente. Le dice sonso. Le dice sonso. Claro, le dice sonso, ¿no? Ya todo un manifiesto revolucionario en ese momento, hablar más, ya denostar al rey, y que marca un posicionamiento político. Eso, claro. Y en ese sentido también envalentona la idea de independencia. Claro. Bien. Entonces ahí detrás de la idea es la circulación de estas posiciones, de estas ideas políticas. Vos cuando arrancaste dijiste literatura gauchesca, que no es lo mismo que... ¿cómo fue que dijiste? Literatura sobre gauchos. Literatura sobre gaucho. Y acá acabas de decir que son autores que buscan expresar lo que diría un gaucho. Claro, la literatura sobre gaucho habla del gaucho, Sí. pero la gauchesca tiene un sentido de acercamiento al ideal, al vocabulario de esos sectores. Claro. Sería como un no gaucho escribiendo sobre gauchos. Claro, Ahí en va. realidad es un letrado que pudo haber tenido un acercamiento al gaucho, pero no necesariamente pertenecían a esos sectores, que muchos eran iletrados. Claro. Estos sectores pudieron formarse. No necesariamente las élites, porque Bartolomé Hidalgo, por ejemplo, no viene de alta alcurnia, Claro. pero supo moverse en espacios que le permitieron aprender a leer y escribir. Claro. Claro. Y recitar. Y en ese sentido, bueno, después, a medida que vaya avanzando el siglo XIX, van a aparecer escritores donde le van a seguir continuando esta literatura gauchesca. Entonces, por ejemplo, si uno analiza a Martín Fierro, es como que le estaba hablando Martín Fierro. Bien. Después va a haber variantes, y en ese sentido también va a haber variantes de la mirada del gaucho. Va a haber una literatura gauchesca que va a tener una representación del gaucho que sería como Don Segundo Sombras, un gaucho ideal y culto, Sí. que se acepta ciertas, que tiene cierta honradez y que acepta ciertas aspectos del Estado, de la sociedad. Sí. Don Segundo Sombra, obra de Guiral, que Muy estaba bien, presente sí, también en la sí, trivia. Así es. Y después vamos a tener el gaucho justiciero, que sería Ajá. el Juan Moreira, o el Calandria, o Hormiguita Negra, que son como gauchos que se envalentona su aspecto honorable, pero por cuestiones que exceden a ellos, están en una situación de injusticia y reaccionan en defensa a través de la violencia. Claro. Bien. Así que acá traje un libro. Has traído material. Acá tengo Sí. el de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira. Juan Bien. Moreira. Y en una parte que marque, por ejemplo, él dice: Moreira era como la generalidad de nuestros gauchos, dotada de un alma fuerte y un corazón generoso, pero que lanzado en las sendas nobles, por ejemplo, al frente de un regimiento de caballería, hubiera sido una gloria patria. Moreira tenía los sentimientos tiernos e hidalgos que acompañan siempre al hombre realmente bravo, educado y bien dirigido, cultivadas con esmero su propensión guerrera y su astucia, inherente a la mayor parte de otros gauchos, de nuestros gauchos, ya lo hemos dicho, hubiera hecho una figura gloriosa. Pero ¿qué dice Giraldes? Gutiérrez, perdón. El gaucho, en el estado de criminal abandono en que vive, está privado de todos los derechos del ciudadano y del hombre. Sobre su cabeza está eternamente levantado el sable del comandante militar y de la partida de la plaza, a quien no puede resistirse, porque entonces, para castigarlo, habrá siempre un cuerpo de línea. Muestra que ciertos poderes intermedios, como el comandante militar o el juez de paz, abusan Claro. de la nobleza de ese gaucho y se vuelve malo. Claro. Claro. Pero ahí hay todas unas miradas si se quiere, de esta élite letrada y de las élites políticas, de que hay miradas diferentes hacia el gaucho, hacia Sí. una idea o como un maleo, un vago, Sí. que muchas veces se lo retrato, y por otro lado una idea de que en realidad es honorable y que si ha tenido causas criminales también tiene que ver con las injusticias Claro. que le ha implementado ese sistema, ese Estado que está surgiendo, que se está formando. Claro. Bien. Principalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Como que hay dos visiones, una visión, podemos decir, reivindicadora del gaucho y una visión, ¿qué sería lo contrario de reivindicador? Denosta. Denostadora del Denostado. gaucho, claro.
Y en ese sentido el gaucho después a lo que va a proliferar va a ser el criollismo. Un poco cuando el gaucho esté, un poco la figura se esté terminando, porque también el campo va cambiando, Claro. ¿no? Va llegando cierto progreso, entre comillas, se va a recuperar con todas estas obras y principalmente con la cuestión del folletín o con estos escritores que publican en diarios o donde ya también el tema de la educación que va generando que nuevos sectores se vayan sumando a aprender a leer y escribir. Hay un público lector, entonces el folletín, que es una publicación muy barata, Sí. o la publicación en diarios, va a hacer que se difundan estas historias gauchescas. Y en ese sentido va a proliferar el criollismo a partir de reivindicarlo del baile, de estas historias, o sea, la idea de gauchesca. Y por lo tanto también la figura del gaucho va a ser recuperada a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, para mostrar un ideal patriótico, un ideal de ser argentino, teniendo en cuenta que está llegando la inmigración y es una Claro. sociedad muy heterogénea. Claro. Entonces hay que buscar un ser argentino. Bueno, el gaucho, cierta idealización de esa figura va a ser funcional para ciertos sectores letrados y élites. Es un modelo para pensar el ser nacional. Favorecer la civilización, pero justo eso surge cuando el gaucho está muriendo, ¿no? Claro. Claro. Pero claro. por eso también las miradas del gaucho, del Claro. gaucho no. Y por eso, si ustedes se fijan, en la primera parte del Martín Fierro es un gaucho más rebelde, Sí, y en la segunda parte, la donde el vuelta. escritor está en otra situación, en otro contexto político, tiene una situación. El Martín Fierro más se ameseta, si se Claro, quiere. claro, se amansa, podríamos decir. Che, qué Interesante sí, esto, cómo en distintos momentos se ha hecho referencia a su figura, en este caso de la literatura, retratándolo de distintas formas, y en un momento se lo intenta ubicar en este lugar de representación nacional, si y se no sé, quiere, claro. cuando ya la presencia de los gauchos había disminuido, Disminuido. en el país. Sí, o el mismo Don Segundo Sombra, perdón. Sí. Claro. Que bueno, muestra ahí en la final del libro una faceta de que ese gaucho ya no tiene como mucho territorio para lo que Claro, hacía, ¿no? su Estamos propio- hablando de la propiedad privada, el Claro, su cercamiento, propio etcétera. paisaje se Claro, había transformado se había transformado. también. O la payá de Santos Vega con el diablo, ¿no? Sí. Claro. Y ya usaste la palabra élites. ¿Fueron las mismas élites que en algún momento lo denostaron y podríamos decir, lo borraron, los que después quieren rescatarlo? Claro, tenemos podríamos decir, un sector intelectual letrado que está, por un lado, por ejemplo, un Sarmiento que los Sí. denota, Sí. lo habla de vago, pero al mismo tiempo también le reconoce ciertas habilidades. Y tenemos otro sector que lo reivindica, como José Hernández. Sí. Y después las élites gobernantes, por ejemplo, la generación de los 80, van a pugnar por un gaucho, por la nobleza o los ideales de nobleza del gaucho. Un gaucho buen ciudadano. Claro. Claro, un ideal de Va a buen... estar esa disputa. Claro, mirá. Bien. O sea que si nos tenemos que ir a la esencia, si es que podemos hablar de la esencia gaucheca, nos tenemos que ir bien atrás. Porque pareciera que es como una imagen construida, la del gaucho entonces. Sí, es que o sea, tenemos sectores rurales, Sí. a los cuales Bartolomé Hidalgo le estaba hablando, Claro. pero hay mucho de lo que nos llega que es construido. O sea, que es real, pero también hay mucho de ficción y construido. Claro. No quiere decir que sea mentira, Claro, porque claro. si no, todas estas historias no habrían tenido asidero en el ser argentino. Ya ahora Claro. lo vamos a ver un poco en Claro, el teatro. O sea, de nosotros una. no hablamos de Hamlet, hablamos de Martín Fierro. Claro. Pero Claro. digo, también en esa literatura hay una construcción de un ser ideal. Si Ujú. uno después hay trabajos historiográficos que ahondan la figura del gaucho y cómo vivían los sectores rurales, y bueno, a veces no siempre es la misma imagen, Claro. pero comparte algunos rasgos. De Esto no una. quiere decir que estemos denostando la figura, sino Claro. entendiendo que también hay construcciones que se van haciendo. Claro, Ujú, bien. Esto podemos decir, Damián, entonces, en este capítulo de literatura gauchesca, que es como la puerta que abrimos para ingresar a todo el patrimonio cultural argentino. Claro, de cómo alguna manera. llegamos al teatro y al cine, si Claro. se quiere, que es un poco el tema de hoy, tiene que ver con justamente que a partir de la aparición del circo criollo,
donde mediados del siglo XIX, segunda mitad, por ejemplo, Sebastián Suárez funda el Circo Flor de América, donde establece cierta modificación al circo tradicional, que es dividir el acto en dos partes. La primera parte con actos de acrobacia, o sea, lo que conocemos como circo, y una segunda parte que es el teatro, que son justamente representar estas obras gauchescas Ujú. en en ese número del circo criollo. Y así van a hacer que va a terminar teniendo una importante expresión con los hermanos Podestá, el circo de los hermanos Sí, Podestá, que son hermanos Sincens, eran 9 hermanos, y va a ser la base del teatro, justamente estas exposiciones, expresiones, van a ser la base del teatro argentino y uruguayo. Y por ejemplo, también va a mantener esta división de espectáculos. Y va a crear diferentes personajes. Por ejemplo, Pepino el 88, Ah, que era un payador, que sí, con humor también denunciaba ciertas injusticias sociales del momento, ajá, o hablaba de cuestiones nacionales. También vamos a tener el Cocoliche, ujú. un personaje cómico italiano, que es representado, tengamos, son personajes como exagerados, si se sí, quiere. Ya hay inmigración ahí, dijiste Claro, claro, italiano, ya estamos en la estamos más segunda adelante. mitad, más o menos 1884, Claro, década ujú, del 70, del 80 en bien. adelante. Y después vamos a tener justamente las representaciones de la gaucheca, pero principalmente de estos gauchos justicieros. claro, Entonces vamos a tener Calandria, Juan Moreira, principalmente Juan Moreira, Ujú. donde se va a representar ese gaucho que está siendo eh, sí, perseguido por las fuerzas de la autoridad. claro, Claro. Sí, acá les leo un poco, en este libro de Adamowski, dice un cartel publicitario de los hermanos Podesta y dice: Circo, hoy se representará por la compañía acrobática Podesta Scotti y por vez primera la pantomina Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. El nombre de Juan Moreira, tipo del verdadero gaucho de otros tiempos, víctima como lo han sido la mayor parte de nuestros gauchos de las iras y venganza de los comandantes militares y jueces de paz. Claro. claro. O sea, serían poderes estatales intermedios, Sí, 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 de sí. sí, locales. sí. Eso que estuvo presente en la literatura gauchesca ya se empieza a llevar a otras expresiones, entonces al circo, por ejemplo. Claro. Pero ahí la cuestión es que es interesante porque la gente se apropia de la obra, Claro, ríe, las descripciones que ríe, llora, por ejemplo, muchos se meten en la obra para defender a Juan Moreira en defenderlo. contra de la policía, sería en este Claro. Claro. caso, o de la fuerza de seguridad. Eh, y bueno, en ese sentido, estas adaptaciones van a iniciar un teatro propio, por Bien. estilo, por temas, por estética, porque también Ujú, tenía toda una estética muy realista. claro. Entonces, en ese sentido, inicia lo que sería el Teatro Nacional, porque, o sea, había teatros y se representaban obras de teatro Ujú, extranjeras o venían compañías ya en ese momento, pero en este caso son obras que surgen de la sociedad nuestra, si se quiere. Claro, claro. claro. Claro, como un reflejo también de mostrar lo propio en ese ámbito, en el circo. Damián, veo que el tiempo avanza. Si te parece, podemos hacer un primer cortecito Perfecto. ahora para descubrir también la música que nos tiene preparada por allí Diego Jiménez. Y a la vuelta continuamos porque vemos que hay varias hojas escritas Bueno, en tu cuadernito. Así que a la vuelta continuamos. Repasamos, si querés, José, las vías de contacto Así para quienes es. deseen comunicarse a esta hora, dejar preguntas, quizás Total. inquietudes, y se las acercamos a Damián. Acordémonos que el WhatsApp de la radio es 3518-171-593. Estamos al aire con Damián Santa, nuestro historiador. Si no, al chat de YouTube, ponemos Radio María TV en vivo en YouTube y vamos a ver ahí la transmisión y en el chat de la derecha podemos hacer nuestros comentarios sobre lo que se está hablando. Buenísimo. Dicho eso, vamos a la pausa. Vamos.
continuamos acá en el ciclo Arqueólogos de todos los lunes. Estamos con Damián Santa, nuestro amigo de la casa, que viene todos los lunes a desarrollar curiosidades muy interesantes de nuestra historia argentina. Hoy estamos recorriendo la literatura gauchesca, nos estamos metiendo en el circo criollo, nos estamos metiendo y ya vamos a terminar llegando al cine. Pero estamos aprendiendo mucho, les invitamos a que sintonicen la radio y se prendan al chat de YouTube. Bueno, acá hay una persona que yo estaba viendo, tuki, en el chat de YouTube, que preguntaba cómo se llamaba el poema que leíste, Damián, al principio. Sí. Poema de Bartolomé Hidalgo, sí, ¿no es así cierto, es. Damián? Acá está. Podemos saber, Mónica Pesac nos pregunta, ¿podríamos saber el nombre del poema que leyó el profesor? Sí, un gaucho de la Guardia del Monte. Buenísimo. Un gaucho de la Guardia del Monte de Bartolomé Hidalgo, Mónica. Así que bueno, para anotar y para buscar. Así es. Por aquí otra preguntita, también en relación a la literatura gauchesca. María del Carmen dice, alguna vez leí que algún escritor rescataba el gusto por la contemplación del gaucho, en oposición a quienes hablan de la holgazanería. ¿Quién sería ese escritor? Sí. Pregunta María del Carmen. ¿Podemos decir José Hernández? O... La verdad que no sé, no sabría. Está bueno para buscarlo, pero creo que ahí también es interesante el aporte porque muestra un poco esas miradas también del gaucho, cómo va a estar relacionada a un modelo de país con el modelo del progreso, lo que sería lo que Sarmiento llama la civilización y barbarie. ¿No? Claro. Así que ahí entran a jugar esas disputas. No quiere decir que eso sea lo bárbaro, sino que en las élites va a haber esas disputas entre civilización y progreso y cómo se van a ir expresando diferentes formas de concebir la realidad argentina. Claro. Y que para ciertas clases es rechazable, para otras es admirable. Vos sabés que, bueno, lo voy a decir, pero estoy buscando y no lo encuentro. Recién decíamos fuera del aire, estábamos acá hablando con Belén y con Damián, de que no me acuerdo quién fue el que hizo el análisis en noviembre del 2020, cuando fallece Diego Armando Maradona. Hubo un periodista, que los busco y no lo encuentro, que hizo una analogía entre la irreverencia gaucha y la irreverencia que tenía Diego Armando Maradona frente a los ingleses, frente a la reina de Inglaterra, frente a los gobiernos, y decía que, bueno, que era como una especie de continuidad de esa irreverencia gaucha del siglo XIX, ya en el siglo XX y en el ámbito deportivo. Se me vino eso a la cabeza porque también es una figura muy disruptiva de nuestra cultura. También. Y bueno, que encarna mucho de esta irreverencia admirada en el ámbito popular. Y se me vino su imagen a la cabeza. Ya cuando encuentre, estoy acá con la compu googleando, cuando encuentre quién fue el que hizo esa analogía, la voy a leer, pero sigo en la búsqueda. Y ahí, José, es interesante porque también muestra cómo después de todo, podemos decir, después de este movimiento, quedó en el ser argentino esa idea del gaucho con cierta nobleza, con cierta bravura, o sea, los aspectos nobles o bondadosos de la figura del gaucho, ¿no? Terminó como estando esa figura y no la otra. Por sobre el holgazán, el violento. Ha quedado eso. Entonces también interesante ver en esa disputa qué es lo que quedó en el imaginario nacional. Y también, bueno, creo que tiene que ver con no sé, por un lado, por cómo nos queremos sentir, ¿no? Con un ideal de ser argentino, ¿no? También tiene que ver. Y escuchaba, por ejemplo, un veterano de Malvinas que decía que ejemplificaba la bravura de los soldados con el gaucho, ¿no? Le salió. Entonces, cómo lo tenemos como muy asimilado en nuestro ser argentino, en nuestra sociedad, esas características del gaucho, que en este periodo de la literatura gauchesca de fin del siglo XIX, bueno, están ahí en disputas. Bien. Y algo que tenemos también muy asimilado es el lunfardo. También. Que en esta cuestión del teatro se suman dos cuestiones más que tienen que ver con la inmigración. A ver. El grotesco criollo, lo que va a ser el grotesco criollo, y el sainete criollo. Tanto el grotesco como el sainete vienen de España y de Italia. Pero en Argentina toman una particularidad, por eso hablamos de criollo. Entonces, en el caso del grotesco, que viene de Italia,
En el caso es retomado por escritores, principalmente los hermanos Discépolo, Sí, Discépolo sí. el de Cambalache, y el mismo Podestá, el mismo José Podestá, estrena obras de Armando Discépolo que inauguran el grotesco, que tienen que ver con una reivindicación porteña de la tragicomedia, es decir, tomar ciertos temas de pesimismo, desarraigo o desasosiego sin perder el humor, y donde sí tocan temas como la inmigración, la realidad social de los conventillos, el sueño de los pobres. Es decir, dejando la literatura gauchesca, se suma la cuestión urbana, ¿no? Claro. De estos cambios de fin del siglo XIX, principio del Claro. siglo XX, pero no quiere decir que no estén relacionados. Bien. Y después tenemos el sainete criollo, que viene de España, que en el siglo XVIII el sainete era una pequeña obra de teatro que iba entre el medio, en el interludio de las obras más largas, claro. de los Bien. actos, que tiene un carácter jocoso, popular, de canto y baile, que tuvo mucha difusión en el siglo XVIII, pero después en España eso queda en desuso. Y renace en el Río de la Plata, que lo traen los españoles, y ahí también vamos a tener el reflejo de la vida de los porteños en el conventillo, en el Claro. café, en el Claro. barrio, en la vida cotidiana. Donde hay personajes estereotipados, elementos del circo, también tiene que ver con esto del circo criollo, y el uso del lunfardo. Y por ejemplo, que ahí había una foto, un claro ejemplo del sainete criollo es la obra El conventillo de la Paloma, de Ajá. Alberto Bacareza, de 1929. Ajá. Es un símbolo de... En el caso del grotesco tenemos Entre el Hierro, Mateo, Bien. Mustafa, son diferentes obras que han sido creadas. Y ahí entra a jugar también el lunfardo, ¿no? Un vocabulario popular que marca un poco también las obras literarias y del teatro y el cine nacional, Ujú. que tiene que ver con una mezcla de lo criollo con la llegada de la inmigración principalmente española e italiana, donde se crean nuevas palabras o se modifican ciertas palabras, pero que se asimilan, ¿no?, en el vocabulario cotidiano. Lunfardo viene como de ladrón, pero en realidad es porque se creía que el lunfardo lo hablaban los ladrones Ah, mira. de Buenos Aires, pero después con nuevas investigaciones se comprobó que no, que es no era un código de los ladrones, sino que era Claro. habla de, por ejemplo, de los conventillos, que se fue dando. Y bueno, tiene particularidad principalmente con el sainete y lo grotesco, y bueno, es producto de la ciudad rioplatense. O sea, esto Sin que yo duda. estoy hablando del circo criollo, de estas obras de teatro, también tiene que ver con el otro lado del charco y con Claro. que se producen en Uruguay. O sea, es una Claro. cuestión rioplatense de las Ujú. principales ciudades. Y Bien. el lunfardo va a estar presente. El lunfardo lo tenemos muy asimilado: pibe, pucho. Ir a laburar, Sí. viene de Y labore. ahí está. Claro, ir a laburar. Claro. Estoy acá leyendo atenti, viste que decimos atenti. Está en Claro. eso también. Hay toda una academia de lunfardo, bueno, hay todo un desarrollo y muchos estudios sobre el mismo, Ujú. así que muy interesante. Podríamos estar ahora hablando. Sí, 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 obvio. Y bueno, y esto también se vincula con el tango, ¿no? Todo esto tiene que ver Claro. con Pero el tango también, en un primer momento, se empieza a representar con cuestiones gauchescas. Uno ve fotos de Gardel donde está Sí. vestido de gaucho. Sí. O sea que hay una... Hasta el apodo del Zorzal era más de acá que de allá. Está bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. Y bueno, y en el caso del cine argentino, también hay un vínculo porque a fines del siglo XIX empiezan a llegar los primeros aparatos de cine que tienen que ver con las cámaras de los hermanos Lumière, y en 1896 en el Teatro Odeón se da la primera reproducción, y en 1897 ya se hace una primera filmación que es La Bandera Argentina. Se filma La Bandera Argentina, 3 minutos dura, no se encuentra esa filmación, hecha por Eugenio Pi, un inmigrante. Después se empiezan a filmar Lugares Cotidianos. En 1902, Emilio Saleni crea una primera ficción así muy pequeña. Y ya en 1908, Mario Galo hace 2 largometrajes: Fusilaron a Dorrego y La Revolución de Mayo, que a veces lo vemos en los documentales donde Sí. en blanco y negro. Claro. Bueno, Sí. esa es Sí, sí. el primer película argentina. Bien. Pero el quiebre se da con una película gauchesca, que es Nobleza Gaucha, de Ah. 1915. Ese va a ser mira. un éxito, va a iniciar como en sí el cine argentino y el arte y el mercado, donde justamente se valoriza la nobleza, un gaucho noble
que tiene que ir a la ciudad a rescatar a rescatar a su prometida, que la tenía un rico estanciero, o sea, vemos todas las características de ese... La línea argumental es la misma. Claro, Claro. está ahí recuperándose y se hace esa película que marca como el inicio del Mirá. cine nacional. Mira. Mirá. Después va a llegar la época de oro, va a ser muy importante el cine nacional y tan importante, por ejemplo, en los 40 Estados Unidos, en castigo a la Argentina por permanecer neutral en la Segunda Guerra Mundial, no le manda materiales para producir películas, por ejemplo, la película Virgen. Ajá. O sea, el mismo Estados Unidos va a atacar el cine argentino Claro. como un castigo, si se quiere, Sí. Claro. a la neutralidad argentina. Así que bueno, es para entender un poco la importancia que tuvo el cine argentino. Después viene la ley de cine, bueno, y va a tener como su época de oro hasta mediados de los 50. Bueno, después va a continuar, ¿no? Bien, Claro. bien. Interesante esto, cómo se ha acudido desde distintas expresiones artísticas culturales a este género gauchesco que nos mencionabas en el principio. Y ha marcado hitos después, como en el cine. por Así es. ejemplo. Y cómo se va sumando también la cuestión de los inmigrantes, en estos Claro. polos urbanos Sí. donde van a surgir Sí. más que nada estos tipos de artes, la aparición de la cuestión de símbolos como el barrio, el tango, Claro. el vocabulario, va a ir surgiendo. Bien. Ahí estaba googleando que la peli La Guerra Gaucha La guerra gaucha. se estrenó en 1942, plena Segunda Guerra Mundial, y yo no sabía eso que dijiste vos, que estábamos sancionados en la Claro. industria cinematográfica. Mira. Claro, entre otras cosas, Entre otras cosas, Eh, para pensar también, che, hay toda una movida diplomática internacional atrás del cine también. sí, el cine es político. El Total. cine, el Sin teatro. duda. Total. Pero Sin se duda. juega. De hecho, estas obras de teatro eran para reírse denunciar a lo que leíste al principio. Fue un Claro. manifiesto político contra el rey, digamos. Y el mismo Juan Moreira, bueno, va a tener varias películas, tal vez la más, la que a mí más me gusta, de Juan Moreira y de Leonardo Fabio, que también tiene todo un trasfondo que se puede ver en internet, se puede apreciar y bueno, tiene ese trasfondo. Vos, José, hablabas de Juan Manuel de Rosas, Sí, esa las películas película- de Belgrano, o sea, digo, Sí, yo la hubo vi todo. cuando estaba en la secundaria, Juan Manuel de Rosas con Rodolfo Bebán. Rodolfo Bebán. Una peli del 72. Mirá, me mata que estemos acá recomendando pelis de otra época, pero es un peliculón y está completa en YouTube para que la quieran ver. También, Un bien. peliculón. Pero sin denostar, muchas veces estamos muy atentos a Casablanca, Lo que el viento se llevó, que Y acá- son películas que están muy buenas y no conocemos nuestro cine, nuestro teatro, Claro. nuestra literatura. La verdad que yo decía, no tengo tiempo, pero me encantaría leer y ver todas esas obras de teatro, esas películas, Realmente. y desgraciadamente creo que bueno, estaría bueno que los argentinos pudiéramos tener conocimiento o acercamiento de ese tipo de producción y que a lo mejor se está haciendo o se ha hecho, pero recuperar todas estas obras y a lo mejor de decir, bueno, un sábado en vez de irte a un cine internacional, te vas a otro cine, Bien. a otro cine que ya vamos a hablar, a alguno Sí, patrimonio eso. nacional, entramos y vemos esa película y creo que eso también hace a nuestra identidad y a Buenísimo. pensarnos. Eso te iba a decir, Damián. Nos quedan ya los últimos minutitos y hay cines, hay teatros que, como decías hoy, son nuestro patrimonio y podemos conocer algunos de ellos en distintos puntos del país. Así es. Acá le vamos a pedir a la audiencia que agarre papel y lápiz Sí. para anotar los cines que son patrimonio para ir a ver pelis. Los iremos ilustrando también en imágenes algunos. Bueno, algunos de los que rescate, porque son muchos, el Cine Teatro General Urquiza en la Isla Martín García, que fue un centro de entretenimiento y salón de la comunidad, de la población civil y militar de la isla, que si no me equivoco sigue funcionando. Tiene una... bueno, ahí se puede ver en la foto, pero es muy particular su La fachada. arquitectura. Es hermoso. Después acá en Córdoba, La Piojera, Sí. el cine moderno, que tiene la particularidad que fue recuperado por los vecinos y movimientos y agrupaciones del barrio. Así que bueno, tiene la cuestión de una movilización que permitió la refuncionalización y su protección declaratoria. Eso ha pasado mucho en Argentina, o hay diferentes momentos de lucha por recuperar teatros o cine. Claro. Bueno, el teatro español de Chubut, Comodoro Rivadavia, inaugurado en 1934 por la Asociación Española de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia,
que bueno, es un emblema del teatro y el cine en la Patagonia. Precioso Y- también. Muy bonito. Y tiene una forma de herradura. Ah. Ya eso lo comento. El Teatro Municipal Solari de Corrientes Goya, que fue construido en 1873 por Tomás Mazzantini, que dicen que es el primero del país. Se empezó llamando 25 de mayo, después cambió nombre hasta ser el nombre de hoy. También tiene forma de herradura y bueno, fue hecho por italianos. El Teatro Italia en Gualeguay, Entre Ríos, que es también hecho por la Sociedad Italia de Socorro Mutuo y Beneficencia, Ajá. Bien. de 1902. Y el último que podemos rescatar, el Teatro Español en Santa Rosa de la Pampa, también inaugurado en 1908 por la Asociación Española de Socorros Mutuos y también tiene forma de herradura. La forma de herradura Sí. tiene que ver con la herencia española, italiana y de la ópera que traían los inmigrantes, entonces hacían esa arquitectura y también con la esperanza de traer también ese tipo de obras, pero bueno, terminaron, cuando uno puede leer, terminan siendo centros culturales y multifunción Claro. esos espacios. Claro. Y la verdad que en Argentina muchos, fíjense, se inauguran a primeras décadas del siglo XX. Sí. También van a aparecer muchos cines o teatros que hoy ya en las grandes ciudades a lo mejor no tienen otra funcionalidad, los edificios han desaparecido, pero si uno está atento puede encontrarse con algunos de esos teatros, cines que eran barriales, Claro. o de pueblo, ¿no? Está bueno que hayas traído La Piojera, la de acá de Córdoba, que está en la Avenida Colón, el teatro moderno, cine teatro moderno, porque justamente fue la comunidad de Barrio Alberdi la que se organizó para recuperarlo, ¿no? Entonces está bueno fomentar eso también, de que desde los barrios de nuestras comunidades a veces podemos salvar el patrimonio. Podemos salvar nuestro patrimonio, ponerlo en condiciones, porque si no, queda en el olvido, se demuele y chau, ¿no? Y hoy en este programa vimos toda la historia que hay atrás de un cine, ¿no? Como para fomentar ese cuidado del patrimonio barrial, comunitario, que tiene mucha carga Así de la es. historia argentina. Mucha, mucha. Así que bueno, gracias por esta lista, Damián. Creo que está bueno para ir a hacer un punteadito de a dónde podemos ir a ver una peli. Buenísimo. Lista y recorrido histórico, el que nos dejaste hoy en pocos minutos. Muchas gracias, Damián. No, gracias a ustedes. Muy bueno. Seguiremos el lunes que viene. Por supuesto. Nos quedan algunos capítulos más de este Arqueólogos de cada lunes, recorriendo la historia de nuestro país en este tiempo de vacaciones.